Grabar. A ver qué dice. Marcela ha entrado, no podía. Bien, bien. ¿Está Marcela? ¿Dónde está Marcela? Ah, sí, sí, me preguntas si ha entrado. No la veo todavía. Bueno, ya vamos a comenzar. Bienvenidos al segundo día de charlas sobre San Juan de la Cruz, que las está dando de una manera increíble María Jesús Torres, que es doctora en filología hispánica y una gran amante, como nos hemos dado cuenta ya, de San Juan de la Cruz. Así que, sin más, vamos a ir ahora a este segundo día. Hacemos una pequeñita oración, si os parece bien, y os recuerdo de, en lo posible, dejar encendida la cámara, más que nada por una cuestión de respeto a quien está dando la charla, que así como nos gusta que alguien nos preste atención cuando hablamos en persona, que nos mire a los ojos. Bueno, de la misma manera, quien pueda, ¿no? Quien esté vestido, digamos, que, que deje encendida la cámara, así hacemos esa señal de respeto. Para comenzar entonces, Señor, te pedimos humildemente en este día que enciendas nuestros corazones con el mismo fuego que, que ardía en el corazón de San Juan de la Cruz, que la Virgen María, nuestra Madre, nos enseña a sentir como pequeños niños, como humildes y falibles niños, ese amor puro por ti que es tan escaso en este mundo, que nos enseñes a ver con los ojos del corazón. Amén. María Jesús, entonces te pongo en grande Sí, y a ya ver, todo tuyo. vamos. Bueno, pues buenos días a todos los que están en América y buenas noches a los que están en España. Mm, Antes de comenzar con los romances, con el análisis de los romances, quería aclararle a Vicky, a María Victoria, la, la duda que tenía ayer con respecto al origen del Carmelo y a los carmelitas ingleses. Efectivamente, el Carmelo surge en Jerusalén, en el Monte Carmelo. Allí surge la orden en torno al profeta Elías, es decir, como recuerdo, como conmemoración al profeta Elías. De todas maneras, hay una tradición muy antigua, desde el siglo III y IV, de muchos eremitas que se fueron ya a Monte Carmelo para vivir en una vida apartada, una vida de eremitas. Pero el Carmelo como tal surge con estos eremitas, pero ya en el siglo XII, y fue un acontecimiento importantísimo también porque se aparece la Virgen, por eso la patrona del Carmelo es Nuestra Señora del Carmelo, del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Monte Carmelo, que después lo hemos reducido y popularmente es Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Pero durante las cruzadas ya hubo problemas con los islámicos y los musulmanes, y cuando ya Jerusalén está tomada por los musulmanes, los mismos cruzados se llevan a los carmelitas europeos que habían ido allí y se los lleva a Europa. Uno de los sitios donde hubo varios conventos carmelitas fue en Inglaterra, precisamente porque el primer capítulo general de la orden que se hace en Europa es en Inglaterra, en una ciudad muy cercana a Kent que se llama Aylesford. A mí se me olvida siempre el nombre y lo tengo que anotar. Aylesford. Y fue muy interesante porque San Simón Stock, que era prior del Carmelo, tuvo una visión de la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen le presentó el famoso escapulario. Y le dijo que si ese escapulario se lo ponían los moribundos, pues por supuesto que no irían al infierno, que eso lo salvaría, ¿no? Y hay una tradición que se mantiene en la Iglesia, precisamente creo que San Juan Pablo II era muy devoto
y creía mm, de buena fe en ese escapulario, y son muchos los seguidores del Carmelo que lo llevan, ¿no? Y yo antes lo veía con más frecuencia incluso mm, en las iglesias de los carmelitas, ya me imagino que será para en los triduos de la Virgen del Carmen, cuando ya lo llevan, ¿no? Los que son hijos del Carmelo o tienen una relación con ellos. Y por otra parte, había otro carmelita inglés que fue muy importante, eh, mm, y que seguramente San Juan de la Cruz conocería, que era de la época de Santo Tomás de Aquino. Y él había traducido a Averroes, el filósofo cordobés, que después estuvo perseguido por sus ideas y se tuvo que ir a Marrakech, murió allí en Marrakech. Bueno, pues tradujo a Averroes, y él en lo que no estaba de acuerdo con la doctrina de Santo Tomás era que Santo Tomás trataba de unificar fe y, y, mm, eh, y razón. Y de alguna manera pensar que la fe no es algo tan difícil, sino que se puede incluso razonar, eran las 5 vías del, de la existencia de Dios que hacía Santo Tomás. Y sin embargo, eh, el carmelita inglés, que se llamaba John Bacon Thorpe, pues pensaba, sin embargo, que es la fe exclusivamente como una gracia, ¿no? Eso no sé si a Vicky le ha aclarado la duda que tenía, ¿no? Pues muy bien. Pues si os parece, puedo ya comenzar con el tema para mí central, porque es el tema de la tesis. Y porque la tesis eran 800 páginas, pero era como un estudio muy amplio de muchísimos aspectos. Pero para mí lo verdaderamente interesante es haber visto este poema, que se compone de 9 romances, son secuencias, y que el romance, para aclarar así un poquito el aspecto literario, desde el siglo XV, es un cantar popular. Los cantares de gesta se desgajaron porque eran larguísimos y se fueron creando pequeños cantos, cantares, que eran romances con octosílabos, muy musicales, se cantaban, era muy fácil de llevar el ritmo, la rima, eran octosílabos. Nuestra lengua se adecua a nuestras oraciones, son octosilábicas. Formamos siempre sujeto, verbo y complemento, y casi todos son 8 sílabas. Rara es la expresión cuando hablamos, a lo mejor no es necesario utilizarla, basta una palabra, ¿no? Bueno, pues este canto estaba muy de moda en el siglo XV y en el siglo XVI, de manera que había temas variadísimos, temas fronterizos, temas religiosos, amorosos, de leyendas religiosas, y uno de los temas más importantes que se desarrollaron en los conventos franciscanos y también carmelitas, y también en la calle, la gente del pueblo, era la vida de los santos, la vida de los santos y temas religiosos. Pero muy curioso que en el Concilio de Trento se prohíbe cantar, crear temas sobre la Santísima Trinidad, que sin embargo en el Cancionero de Baena en el siglo XV ya había aparecido, pero de la Cruz lo escribe, y lo escribe para sus monjes, para él, y además lo escribe en Toledo cuando está en la cárcel, ¿no? Y escribe este tema mm, tan doctrinal, teológico, y que ahora vamos a ver cómo él enfoca en nada menos que este dogma tan misterioso de nuestro cristianismo, que es la Santísima Trinidad, ¿no? Eso es lo más importante. De modo que en ese contexto cultural y popular escribe un tema absolutamente teológico. Entonces, él lo que hace es contarnos una historia, una doble historia de amor. Yo lo voy a resumir como un cuento. Él lo hace como un cuento, como un romance de tema pues, religioso, narrativo, que cuenta una historia. Y la historia que cuenta es padre poderosísimo, que tiene un hijo al que ama profundamente. Y este hijo, y el padre le dice, creo que este amor que tenemos debemos compartirlo. Y a mí me gustaría que tú te casaras, tuvieras una esposa, para que tú le mostraras quién soy yo, quién es tu padre y quiénes somos nosotros, para que ella comparta esto que nosotros estamos viviendo.
Por lo tanto, se trata de una historia paterno-filial, de amor paterno-filial entre un padre y un hijo, y el hijo al que hay que buscarle una esposa para que comparta este amor, que no se quede reducido a ellos de una manera egoísta, podríamos decir, sino que se expansione, que todo que se pueda conocer, que otro ser lo conozca. Bien, pues se trata, por lo tanto, en un sentido teológico, el Padre es Dios, el Hijo es el Verbo y el amor que tienen entre ellos es el Espíritu Santo. Bueno, pues efectivamente el hijo accede y le dice que le parece muy bien, que él está dispuesto a vivir con la esposa, a presentarle a su padre, decirle qué clase de padre tiene y vivir con ella ese amor, el amor paternal y el amor que ellos mismos experimentan entre ellos, pues eh, mm, mm, reflejarlo y manifestarlo en la esposa. Entonces, el padre que es sumamente poderoso, que es Dios, hace un palacio, que es la creación, el universo, para que los amantes, el esposo y la esposa, puedan vivir en ese palacio. Es el símbolo del universo y de la creación. Por lo tanto, el romance tercero ya es la creación del mundo, es el Génesis, ¿no? Cómo crea el mundo. Y lo hace de una manera simbólica. Bueno, aclaro una cosa muy importante que me he olvidado decir. Aclaro lo siguiente, el amor, tal como lo refleja, el amor místico, tal como lo refleja San Juan de la Cruz, es a través del el símbolo de la esposa y el esposo, de la amada y del amado. Es el símbolo del cantar de los cantares. ¿Eh? Eso lo va a repetir en toda su obra, en La Noche Oscura, en el Cántico y en Llama de Amor Viva. Y siempre se refleja, siempre que habla del alma, es la amada, el amado es Dios, es Padre o es el Verbo, ¿no? O la Santísima Trinidad, como ahora veremos. Pues bien, hace un palacio precioso, todo eso lo vamos a leer ahora, pero quiero que conozcáis un poquito la historia para poderlo seguir. Y, y en ese palacio tiene dos partes. Una parte superior que es maravillosa, preciosa, que son los ángeles los que viven allí, al lado de Dios, que viven felices y son en una felicidad perpetua. Y la parte inferior está creada para la naturaleza humana, crea al ser humano, que la esposa es la humanidad y crea la humanidad. Entonces, esa parte inferior se refleja lo que es la venida, la espera del Mesías por el pueblo hebreo, por el pueblo israelí. De modo que una parte es maravillosa y la otra parte es la parte un poquito más inferior, pero también adecuada para un esposo como es el hijo del Verbo, Jesús, el hijo del Padre. Es decir, que es de menor valía que los ángeles, pero con una naturaleza adecuada para poder compartir ese amor. Es decir, que no es de una clase inferior, ¿no? Más inferior. Bien, pues ahí así comienza el poema y así se va a desarrollar el poema, con estas nupcias, con este compromiso conyugal entre el Hijo, que es el Verbo, y la humanidad. Y, y así es como se interpreta el Cantar de los Cantares bíblicos, que el amado es Dios y la amada del cantar bíblico es la iglesia o la humanidad, ¿no? Dependiendo del contexto. Bien, pues yo creo que podemos, bueno, me parece importante también por aclarar lo que me preguntaba también Víctor Hugo ayer, ¿por qué lo relacionaba con el Greco? Porque hay dos partes. En el Greco, las pinturas del Greco, a no ser que sea un retrato, una figura sola, pero cuando es un conjunto de personajes que aparecen en la pintura, aparecen dos partes con muchísima frecuencia. Una parte, y además dividida casi simétricamente, superior, que es el mundo perfecto de Dios,
y los ángeles, y otra parte inferior que es el mundo de los seres humanos, ¿no? Mm, es una idea neoplatónica que también recoge el Greco de Pseudo Dionisio y, y que es platónica, es decir, el mundo perfecto de las ideas está en la parte superior y el mundo inferior es el mundo de la naturaleza, de lo que vemos aquí, que es un reflejo de ese mundo perfecto que está, que nos trasciende, ¿no? Y así ahora lo veremos al final en algunas pinturas que hay he puesto yo al final de los poemas y se ve perfectamente esa simetría. Pues bien, yo creo que voy a poner el texto y lo vamos a ir comentando y mientras voy a beber otro poquito de agua. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, mm, lo voy explicando bien o no, en fin. Ay, no lo tengo bien. Mm, A ver si lo puedo compartir. A ver, vamos a ver. Mm, Cualquier cosa me dices y lo pongo yo, ¿eh? Eso es, vamos a ver. Me ha desaparecido mi romance. No me lo puedo creer. Lo he hecho desaparecer. Un momento, a ver cómo Bueno, lo... vuélvelo a Me lo abrir, puedo... vuelve a No, abrir tengo que el PDF buscarlo atrás. Espera, vamos a ver si lo puedo abrir aquí. Vamos a en el ver, PDF. aquí. Ahí, a ver, vamos a ver. Ahí está, a ver. A ver, el texto. A ver, ahora, un momentito que lo voy a minimizar. A ver si ahora aparece ya para compartirlo. No, esto lo tengo que quitar. No, deja de compartir ese y Sí, vuelve a pedirle que comparta. Ahora que lo abriste, seguro que te lo da como opción. sí, pero tengo que cerrar esto, me parece, ¿no? Solamente Eh, elige dejar de compartir, dejar de compartir. Está compartir. Dejar de compartir. Sí, Perfecto. dale Bien, a eso. bien. Ahora vuelve, Y vuelve a ahora compartir. vuelvo. Sí, Sí, y seguro te aparece la opción. un momento. Aquí. Ya apareció, sí. Perfecto. Ya, Bien, eso es. Vamos a quitar esto de aquí. ahí está. Muy Genial. bien. Y aquí ya lo tenemos. El texto se llama Romance sobre el Evangelio in principio ad verbum, acerca de la Santísima Trinidad. Voy a hacer lo siguiente, yo voy a ir leyendo y me voy a ir parando en aquellos aspectos que considero más importantes para comentar. Y algunos saltaré, me pasaré un poquito hacia adelante porque son más complejos y, y hay otras partes más fáciles de analizar. Pero esta primera parte sí que me interesa mucho comentarla, ¿no? En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo verbo Dios era, que el principio se decía. Esto es el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio vivía el verbo y el verbo en Dios vivía. Son casi palabras textuales de la primera, del Evangelio de San Juan. Y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita, era una felicidad infinita, el que vivía el verbo, el Hijo, el verbo y Dios. El mismo verbo Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no tenía, porque él era el mismo principio y por eso de él carecía. Es decir, él no podía tener ningún principio puesto que él era ya el mismo principio igual que el Padre, ¿no? Entonces, vamos a pasar a las letritas que están en negrito. De modo que el Padre y el Hijo viven en... Ay, se me va. Esto aquí. Vamos a ver. Dice, así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. De modo que ellos viven en esa gloria, en esa vida eterna y sobrenatural, en un estado pues, de felicidad y de gloria absoluta. Y ahora ya empezamos con el tema ya conyugal, que es como mejor se expresa San Juan de la Cruz. Y dice él, como amado en el amante, uno en otro residía,
y aquel amor que los une en lo mismo convenía. Es decir, que los dos viven absolutamente en ese amor como un amante y un amado, el padre y el hijo, con el uno y con el otro en igualdad y valía. Los dos son iguales. Y dice a continuación, tres personas y un amado. Entre todos tres había, y un amor en todas ellas, un amante los hacía. De modo que son tres personas y un solo amado, que es Dios, y hay tres personas. Entre todos tres entre todos tres es un amado, y un amor en todas ellas y un amante los hacía, y el amante es el amado en que cada cual vivía. Es decir, es, la, mm, es muy curioso porque explica el misterio de la Santísima Trinidad como una unión mística entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es el amor. Y él lo vive y lo manifiesta como la unión mística que puede tener el alma con Dios, pero ellos viven en ese amor íntimamente unidos los tres y lo que los une es el amor. Y el amante es el amado en que cada cual vivía, que el ser que los tres poseen, cada cual lo poseía y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante, pero lo que me interesaba ver es cómo el poema comienza con las palabras del Evangelio de San Juan, en principio era verbo, al principio era el verbo, y después cómo presenta a las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, como un solo ser que están unidos íntimamente, nada más que por el amor. Si contáramos en estas 30 versos, cuántas veces aparece la palabra amante, amado, pasa más de 10 palabras que indican el amor. Vamos a seguir más adelante, porque este es un poquito más complejo, que se me va el cursor, no sé por qué lo pierdo. No, a ver, ahora, ya lo cojo bien, eso es. Y continuamos, el amor que las unía, porque un solo amor tres tiene, y eso lo vas repitiendo, que su esencia se decía, que el amor, cuanto más uno, tanto más amor hacía. Aquí dice el manuscrito de San Lucas, dice uno, que el amor cuanto más uno solo, tanto más amor hacía. Y en el manuscrito de Jaén dice une, que el amor cuanto más une, tanto más amor hacía. A mí me gusta más uno, que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía. Bien, es la parte más doctrinal, más complicada, puesto que es absolutamente la doctrina tomista de las procedencias de las tres personas de la Santísima Trinidad. Ahí se me va el curso. ¡Uy! Madre de mi alma, ¿qué hago yo ahora? Mm, a ver, a ver, ¿cómo lo pongo? Al derecho. Madre mía. Supongo que, mira, me parece que abajo ahí Eh, donde dice 12, abajo hay un circulito, una flechita en círculo. Quizá tocaste ahí y le diste la vuelta. Prueba ahí, mm, ¿Tú, a tú- la tú derecha te de refieres, donde, a la te derecha de donde refieres estás. De tu cursor a un la derecha. circulito Sí, aquí? una Aquí. flechita en círculo, en la esquina inferior derecha. Mm, mm. Ahí, Mm. a la derecha de eso, a la derecha. Más a la derecha, más. Ah, Ahí, aquí. ahí, Ah, otra vez, dale otra vez, otra vez. Ahí ah, está. ya, ya está, perfecto. Gracias. Y ahora cierra Como ahí verás, la crucecita que hay al lado de asistente IA, a la izquierda, no, a la izquierda, a la izquierda. sí, perdón, perdón. Esa, Eso es, sí. Muy bien. perfecto, Anda, perfecto. ahora me he ido, ahora no os veo. Pero bueno, pero ¿vosotros veis el texto? Sí, ¿Lo veis? Pues no sí. importa, si no me veis a mí no pasa nada. Vale, pues de la comunicación de las tres personas. Dice, en aquel amor inmenso que de las dos procedía, palabras de gran regalo, el Padre al Hijo decía.
de tan profundo deleite que nadie las entendía. Solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende de esta manera decía. Muy importante esto, en aquel amor inmenso que de los dos procedía, es decir, el Espíritu, el amor es el Espíritu Santo y procede, según Santo Tomás y según el credo también eh, nuestro, procede de las dos personas el Espíritu Santo, ¿no? Y entre los dos, el Padre y el Hijo, se dicen palabras de mucho amor, de mucho cariño, de mucha ternura, que nadie las puede entender nada más que ellos. Pero cuando se podría entender algo, le dice el padre, nada me contenta, hijo, fuera de tu compañía. Es decir, lo único que a mí me satisface es tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo querría. El que a ti más el que a ti más se parezca, pone parece en presente, el que a ti más se parece, a mí más me satisfacía. Sería en condicional, me satisfacería. Y el que en nada te asemeja, en mí nada hallaría. Es decir, que para que yo quiera a alguien, para que yo ame a alguien como te amo a ti, tiene que parecer a ti. Y entonces yo soy capaz de amarlo, yo puedo amarlo, pero que se parezca a ti. Si no, ese amor yo no lo puedo compartir. En ti solo me ha agradado. Y le dice unas palabras de enorme cariño. Oh vida de vida mía, eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi sustancia, en quien bien me complacía. Esto que aparentemente es un texto afectivo, de amor, amoroso, muy importante. En ti solo me he agradado, vida de vida mía. Es decir, el Hijo es el camino, la verdad y la vida. La vida del Padre. Entonces, ese expresión o vida de vida mía, que la emplea mucho San Juan de la Cruz en varias ocasiones en otros poemas, oh vida mía, oh vida, es una expresión absolutamente afectiva y amorosa, pero que tiene el valor también, el sentido teológico y evangélico, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, eres lumbre de mi lumbre, eres, la palabra lumbre es luz, eres luz de mi luz. Es decir, que Jesús es la luz del mundo. Y nosotros cuando rezamos el credo, decimos luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, que todo tiene un fundamento mm, teológico. Uy, perdón, madre mía, puede ser. Bueno, las cosas pasan. Y en ti solo me ha agradado. Bien, figura de mi sustancia es también otra, esta expresión es de la carta de los Hebreos de San Pablo. La sustancia del Padre, Cristo es la figura del Padre, la figura material, diríamos, el aspecto físico, material del Padre, de mi sustancia, de mi ser, de mi esencia, en quien bien me complacía. La palabra en quien bien me complacía viene tomada de, precisamente, vamos a ver, viene tomada del texto evangélico del bautismo de Jesús, perdón, del bautismo de Jesús cuando él está bautizándolo Juan Bautista y se oye la voz del Espíritu, la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es decir, que todo tiene un fundamento evangélico, teológico, a pesar de esa afectividad con que lo expresa. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría, es decir, yo mismo me daría a él.
y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien tanto yo quería. Estas últimas palabras se refieren, es como una síntesis del Evangelio de San Juan. Nadie ama al Padre si no es a través del Hijo. Nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo. Y el Padre a nadie recibe que no sea a través del Hijo. Ahora ya en el siguiente romance, que es el de la creación, ya le propone el acto, diríamos, del esposorio, una esposa que te ame. Lo que está haciendo el Padre es proponerle al Hijo la salvación de la humanidad, la redención. De modo que ya estamos en el plan salvífico de la humanidad, en el plan salvífico de la Trinidad con respecto a la humanidad. Es el plan amoroso de Dios con respecto a la humanidad. Entonces él le dice, una esposa que te ame, mi hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía, comer pan a una mesa, del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía, y se congracie conmigo de tu gracia y de tu lozanía. Es decir, repite esa palabra de amor que solamente aquellos que lo amen y que cuando lo amen podrán participar de ese amor del Padre, ¿no? Pero tiene que ser a través del amor al esposo, el amor a Jesús, al Verbo, ¿no? Y entonces el hijo le responde, mucho lo agradezco, Padre. El hijo le respondía, a la esposa, perdón, que me dieres, yo mi claridad daría para que por ella vea cuanto mi padre valía, y como el ser que poseo de su ser le recibía. De modo que él está dispuesto a llevar ese plan de matrimonio conyugal. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Y en esa propuesta, él le dice que la claridad, la luz de Dios, él se la daría a la esposa y le daría todo lo que pudiera para que viera cómo es el Padre al que él va a llevarla, ¿no? Entonces, eh, él continúa y le dice, reclinarla yo en mi brazo, y en tu amor se abrasaría, y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Es decir, que está dispuesto a abrazarla, a amarla, para que se abrace, se queme en el amor de Dios, y para que pueda vivir ese eterno deleite. Y así tu bondad se exaltaría, todavía se sublimaría, ¿no? A través de ese amor, mm, como un fuego, como una llama, ¿no? Mm, y la expresión reclinarla yo en mi brazo también la emplea en muchas ocasiones, en muchos versos, también San Juan de la Cruz. Una manera tierna, amorosa, delicada, ¿no? De amar a la amada. Entonces ya tenemos el romance cuarto, que es la creación. Entonces aparece la palabra hágase. Esta palabra hágase se emplea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando en el Génesis, hágase cuando se crea el mundo. Y después en el Nuevo Testamento, cuando la Virgen María, cuando el arcángel Gabriel le propone el plan del Espíritu Santo, que será madre del Mesías, etcétera, ella dice, hágase tu voluntad, hágase, siempre fiat, hágase. Dijo el Padre, que tu amor lo merecía. Y en este dicho que dijo, el mundo criado había palacio para la esposa hecho con gran sabiduría, el cual en dos aposentos alto y bajo dividía, el bajo de diferencias infinitas componía, mas el alto hermoseaba de admirable pedrería, porque conozca la esposa el esposo que tenía. En el alto colocaba la angélica jerarquía,
pero la natura humana en el bajo la ponía, por ser en su compostura algo de menor valía. Y aunque el ser y los lugares de esta suerte los ponía, pero todos son de un cuerpo, de la esposa que decía. El amor de un mismo esposo, una esposa los hacía. Esta parte última es muy interesante porque dice, lo que yo explicaba del Greco y de estos dos mundos, el mundo celestial, un mundo perfecto, de pedrería, hermosísimo, y el de abajo, pues, de menor valía, pero siempre con la posibilidad de poder conocer al esposo, el amor del mismo esposo, formarán un solo cuerpo. Y adelanta mínimamente el cuerpo, el concepto del cuerpo místico de Cristo. De modo que para todos son de un cuerpo de la esposa que decía que el amor de un mismo esposo, una esposa, los hacía. Y se forma un solo cuerpo entre los dos. Somos uno, la humanidad y Cristo, ¿no? Los de arriba poseían al esposo en alegría y los de abajo en esperanza, de fe que les infundía, diciéndoles que en algún tiempo él los engrandecería y que aquella su bajeza él se la levantaría, de manera que ninguno ya la vituperaría, porque en todo semejante él a ellos se haría. Esta parte ya eh, es también muy interesante porque el esposo estamos en el Antiguo Testamento. Los de arriba pues poseían al esposo en alegría, los de abajo en esperanza, de fe que les infundía, diciéndoles que en algún tiempo Él los engrandecería. Es decir, está aludiendo a los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, que es el que habla del Mesías de una manera muy más clara, ¿no? Más explícita. Y entonces, y él, diciéndoles que en algún tiempo él los engrandecería, bajaría al mundo y que aquella su bajeza él se la levantaría, de manera que ninguno ya la vituperaría. Ese ninguno podría ser como el demonio, como el mal, los ángeles caídos, ¿no? La pudiera vituperar, la pudiera molestar, hacer daño, ¿no? Porque en todo semejante Él a ellos se haría. Entonces ya es la promesa de el verbo hacerse carne, ¿no? Porque Él va a participar de toda la naturaleza humana y se vendría con ellos y con ellos moraría y que Dios sería hombre y que el hombre Dios sería y que trataría con ellos, comería y bebería y con ellos de continuo él mismo se quedaría hasta que se consumase este siglo que corría cuando se gozaran juntos en eterna melodía. De modo que Él está dispuesto ya a bajar, es toda la promesa de la llegada del Mesías, y mientras que el Mesías llegará, hará uno solo con la esposa, participaría con ella, comería, bebería, participaría de todo con ella, hasta la parusía, que también se explica en estos versos. Él mismo se quedaría hasta que se consumase este siglo, este tiempo que corría, cuando se gozaran juntos en eterna melodía. Esa eterna melodía es ya el plan divino de la salvación eterna de la eternidad, ¿no? Y ahora sí que adelanta el cuerpo místico de la iglesia, porque él era la cabeza de la esposa que tenía, a la cual todos los miembros de los justos juntaría, es un cuerpo de la esposa, la cual él tomaría. Y en sus brazos tiernamente, de nuevo lo dice, en sus brazos, y allí su amor le daría, y que así juntos en uno el Padre la llevaría, donde del mismo deleite que Dios goza, gozaría. Es decir, que es el cuerpo místico, que somos todos unos en el amor y que así es como participaríamos del deleite que Dios goza. Que como el Padre y el Hijo y el que de ellos procedía, que es el Espíritu, el uno vive en el otro, así
la esposa sería que dentro de Dios, absorta, vida de Dios viviría. Es decir, es la promesa de la salvación, de la plenitud, de vivir dentro de Dios, la misma vida de Dios viviría. Yo creo que esto no se puede, no se puede decir de esta forma, que uno no ha vivido una experiencia mística así, de esta profundidad. No sé si me voy explicando, si queréis preguntar alguna cosa, y yo quito un momentito el poema, porque ya estamos en el quinto. Eh, ¿Alguien quiere preguntar? Voy a dejar de compartir, voy a quitar. Podemos hacer entonces que quien quiera hacer preguntas como hicimos ayer, las pueda ir haciendo por el chat y, y así las hacemos más concisas y puedes responder muchas más. Así que quien quiera hacer sus preguntas puede ir poniéndolas ahí en el chat. A ver si alguien se anima. No sé si me explico bien, si os está interesando, os gusta, mm, ¿qué opináis? ¿Qué os parece? Muy difícil. Dice Manolo, quería comentar sobre la palabra lumbre. Muy bien. Rosa dice, a mí me encanta escucharte. El- No sé si si Manolo quieres, pide que comentes o si quiere comentar él, eso es lo que no ha aclarado. María dice, es sí, precioso todo lo que dices. Luz dice, yo solo agradecerte que por fin he entendido ese poema. muy difícil. Mientras surge, Manolo dice, ábreme el micro. Si puedes, Manolo, ponlo por aquí para que eh, si abrimos el micro de cada uno, quizás se extiende demasiado la pregunta y después podemos preguntar poquito. Si puedes, resúmela por escrito. Marcela dice, qué difícil no desear soñar con todo esto. ¿Te pasó o te pasa igual a ti? Claro, verdaderamente es que vivir el misterio de la Santísima Trinidad y el plan salvífico de Dios a la humanidad, vivirlo como una relación de esa intensidad amorosa, verdaderamente es impresionante. Porque es que además San Juan de la Cruz tiene un amor especial hacia la Santísima Trinidad y él dice, el Verbo, al igual el Verbo Hijo, como el Padre y el Espíritu, viven sustancial y presencialmente en el hondo del alma. Es decir, que yo creo que él ha tenido una experiencia mística, bueno, ha tenido muchas, tuvo bastantes, claro que sí, pero precisamente con esto, no sé, si no se tiene una experiencia mística de una profundidad intensa, es imposible que se pueda explicar de esta manera, ¿no? Con ese amor absolutamente, es como el amor entre enamorados, ¿no? Es decir, que Dios nos ama y además el que toma la iniciativa es el padre, por siempre se dice, el padre es el que inicia el amor, el padre es el que inicia el amor, y el padre es el que propone el amor, y el amor es lo único que para él y para todos tendría que ser así, lo que tiene verdaderamente valor, ¿no? No valor, sino verdad absoluta, ¿no? Pregunta María, quiero preguntarte sobre el papel que tiene él mismo en esa relación de amor. Él mismo se refiere al verbo Entiendo que, o al entiendo padre. que, entiendo que será San Juan de la Cruz. Él mismo, no he entendido entonces bien la pregunta. La, ¿Me la la puedes pregunta, repetir, Pablo? sí, la pregunta que hizo simplemente es, quiero preguntarte sobre el papel que tiene él mismo en esa relación de amor. Yo entiendo que se refiere a San Juan de la Cruz. Sí, lo acabo de decir. Es decir, y pienso que la relación que él tiene con respecto a esta experiencia trinitaria es que él la ha vivido. Es decir, ha
ha experimentado el amor, que el amor, eso es, ha experimentado el amor del Padre, que se transmite a través del Hijo, que fue quien nos los transmitió. Ese amor del Padre lo sabemos a través del Hijo, a través del Verbo. Y ese amor es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, indudablemente, él ha experimentado ese amor, y comprende cómo pueden estar entrelazados los tres en un nudo imposible de desatar, ¿no? Se refería justamente a San Juan de la Cruz, lo acaba de aclarar María. Sí. No sé si Dice, he aclarado la pregunta. sí, completamente. Ahora nos dirá María también. Me está resultando muy claro y ameno, dice Málaga María Victoria. Rosa Palma dice, y a mí, se entiende muy bien con tus explicaciones, María Jesús, gracias. Victorio dice, se entiende muy bien, es una gran expansión del amor escuchar estos versos. Y pregunta Mercedes, ¿por qué al hijo le dice verbo? Porque el verbo de Dios es el Hijo, así lo dice San Juan al principio. Es el verbo, es el Hijo. El verbo, la palabra, el logos de Dios es el Hijo. Es la palabra, vino para eso, ¿no? Ujú. Por eso es Eh, el verbo. aquí Es San Manolo, Juan, el principio perdón, del Evangelio de San Juan. Manolo aclara lo que estaba preguntando o comentando. Él quería aclarar esto. Dice, la palabra lumbre en Castilla, la vieja, es mucho más íntima y hogareña que la palabra fuego. Es la cocina de la casa, salón de estar para los pobres, muy importante cuando dice que el hombre se hace Dios, muy atrevido decirlo en la España del siglo XVI. Es el Atman, equivalente a Brahman de los hindúes. Claro, la lumbre, como dice Manolo, es una palabra preciosa, una palabra hoy día arcaica, pero la lumbre en Castilla la Vieja, en Andalucía, en la España, mm, mm, hasta hace poco, pues era una palabra común. Cuando se fumaba, los hombres del campo decían, ¿me da usted lumbre en lugar de fuego? Y la palabra es absolutamente hogareña, cercana. Es lo hermoso de San Juan de la Cruz, que lo teológico, lo que se podría ser complicado, abstracto, se hace algo familiar, cercano. La lumbre, lumbre de mi lumbre, luz de luz, lumbre de mi lumbre, luz de luz. Es decir, que verdaderamente sí que tiene ese aspecto tan cercano, tan popular, tan hogareño, como dice él. Ujú. Hoy en día se emplea menos la palabra lumbre, parece que está como en desuso, ¿no? Elena dice, te explicas muy bien y te agradezco haberme dado a conocer este romance donde San Juan de la Cruz expresa de una forma tan bella que el amor es el fundamento del misterio de la Santísima Trinidad y del cuerpo místico de Cristo. Esa- Y dice Manolo, pues eres lumbre de ellos y solo para ti quiero tener ellos. Exactamente, exacto. Si hay alguna pregunta más, y si no, María Jesús ahora dirá qué hace, si continúa Vale, pues explicando o quiere continuamos. Voy a descansar. poner compartir, ¿no? A ver si ahora tengo más suerte y no desaparezco. Pero vamos, da igual. Vamos a ver, aquí estoy. Muy bien. Pues vamos entonces a continuar. El quinto prosigue. Este quinto creo que lo vamos a saltar un poquito porque está hablando del pueblo israelí, israelita, de los judíos, que están esperando al Mesías, y entonces están desesperados porque lo piden, y la verdad es que toda la historia del Antiguo Testamento es esa alianza con Dios, la espera del Mesías, alianza y promesas, ¿no? Y entonces, pues, unos decían, oh, si fuese mi tiempo la alegría, otro acaba, Señor, al que hace enviar, envía, otro, o si ya rompiese esos cielos y vería con mis ojos que bajase y mi llanto cesaría. Es decir, es todo el Antiguo Testamento, el pueblo judío en la espera del Mesías. Y continúa aquí lo mismo.
Y aquí dice, otros decían, oh dichoso el que en tal tiempo sería que merezca ver a Dios con los ojos que tenía y tratarle con sus manos y andar en su compañía y gozar de los misterios que entonces ordenaría. Entonces se dan cuenta de la que, aunque dichosos aquellos que sin ver creen, ¿no? Pero qué suerte, como dice uno de los personajes del pueblo judío, dichoso aquel que en que tal tiempo sería que merezca ver a Dios con los ojos que tenía, a Dios nada menos, y tratarlo con sus manos y andar en su compañía y gozar de los misterios que entonces ordenaría. Y prosigue. Y ahora es muy curioso porque adelanta un personaje bíblico que une el Antiguo y Nuevo Testamento, que es el anciano Simeón. Y es muy breve la promesa que le hace al anciano Simeón. Dice, en estos y otros ruegos, gran tiempo pasado había. Todavía estamos como en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en los postreros años el fervor mucho crecía, cada vez más. Cuando el viejo Simeón en deseos se encendía, rogando a Dios que quisiese dejarle ver este día. Y así el Espíritu Santo, el buen viejo respondía, que le daba su palabra, que la muerte no vería hasta que la vida viese que de arriba descendía, y que él en sus mismas manos al mismo Dios tomaría y lo tendría en sus brazos y consigo abrazaría. De modo que esa promesa preciosa que le hace el Espíritu Santo a Simeón la expresa San Juan de la Cruz con esa inmensa ternura y mm, que le daba su palabra que la muerte no vería hasta que la vida viese que de arriba descendía. Y de nuevo vuelve a hablar de la vida, y esa vida se refiere a la vida que es Cristo, ¿no? La vida del Padre es el Hijo, ¿no? La vida se refiere, yo soy el camino, la verdad y la vida, hasta que la vida viese que de arriba descendía y que Él, esa vida, a Cristo, al niño en sus manos, en sus mismas manos, al mismo Dios tomaría y lo tendría en sus brazos y consigo abrazaría. Me estoy acordando ahora al decir, lo tendría en sus brazos y consigo abrazaría, una anécdota que se cuenta de San Juan de la Cruz cuando era en la época que le gustaba muchísimo, era la de la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Y era feliz y alegre, le gustaba mucho. Y el día de Nochebuena, cogía una imagen del niño Jesús, la abrazaba y bailaba y danzaba con él, ¿no? Daba saltos de alegría, ¿no? Y por eso él también en esto, en sus brazos, siempre los brazos es como la manera que tiene el ser humano de acoger, de decir te amo, te quiero, ¿no? Y de abrazarla y darle todo su amor. Y él a esa imagen del niño la abrazaba y bailaba y hablaba con él. Y ya pues prosigue la encarnación, ya estamos en el proceso de la encarnación y dice, ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía, ya el plan de Dios se va a hacer realidad, el rescate de la esposa en duro yugo servía, debajo de aquella ley que Moisés dado le había, y el Padre con amor tierno, de esta manera, amor tierno, el Padre decía siempre la ternura, la delicadeza, nada abrupto, nada que pueda entorpecer esa armonía que es el amor, ¿no? Y de esta manera decía, ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece, contigo bien se convenía. Esto es para mí fundamental, porque él dice, ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen, la ha hecho a tu imagen, y en lo que a ti se parece, contigo bien se conviene. Es decir, hay un aspecto de la humanidad del ser humano que es igual que Cristo, pero difiere la carne que en tu simple ser no había. Es decir, lo que nos diferencia es el ser humano, pero lo que es el espíritu, que lo dice de una manera, con una perífrasis, no lo dice directamente, sino dando un rodeo,
Es decir, que la esposa, la humanidad, estamos hechas para ellos, para el Padre y el Hijo. Lo único que difiere es en la carne, es en cómo somos. Y dice, en los amores perfectos, esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía. En los amores perfectos, esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería, si te viene semejante en la carne que tenía. Es decir, que se trata, por una parte, de que Cristo va a tomar la forma de la humanidad, del hombre, del hombre, del ser humano, y por otra parte, la esposa está preparada porque no ha hecho al ser humano para eso, nos ha hecho para salvarnos, para elevarnos, para perfeccionarnos, pues mm, se va a hacer solamente con tu contacto, se va a parecer cada vez más a ti. Y cada vez, cuanto más se parezca a ti, cuanto más sea, ¿no? Vais a hacer uno, ¿no? Grandemente crecería si te viere semejante en la carne que tenía, porque es que te va a ver como un ser humano, como tú. Es decir, que ya la esposa lo va a ver como un igual, porque tiene la misma forma que ella, la misma carne, ¿no? Pero en el aspecto espiritual sí que se va a parecer cada vez más a él, ¿no? Entonces el hijo le responde, mi voluntad es la tuya, siempre, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es otra palabra evangélica. Mi voluntad es la tuya. El hijo le respondía, y la gloria que yo tengo en tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, Padre, y a mí me conviene, y a mí me viene bien, Padre, lo que tu Alteza, lo que tú quieres, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Él lo que quiere es mostrar a la humanidad, a su esposa, lo que tu Alteza decía, para que vea tu bondad. La bondad es uno de los atributos divinos y lo comparten las tres personas. La bondad del Hijo, del Padre y del Espíritu es compartida. Veráse, él va a ver, ellos van a ver tu gran poder, tu omnipotencia, tu potencia y tu justicia. Pero aquí justicia no tiene ya el sentido del Antiguo Testamento, una justicia distributiva, un Dios justiciero, sino un Dios misericordioso. Justicia en el sentido de la misericordia, que hoy lo hemos visto en el Evangelio del Dominical, la misericordia del Padre que acoge al Hijo pródigo, ¿no? Es la justicia misericordiosa y la sabiduría. Es decir, la sabiduría del Padre es el Hijo, tal como lo explica San Pablo también. La sabiduría del Padre es el Hijo. Irélo a decir al mundo, y noticia les daría de tu belleza y dulzura. Bueno, ya más cosas no se le puede decir a un padre, ¿no? Bueno, un padre tan especial y tan hermoso y tan bello, ¿no? Irélo a decir al mundo y noticia les daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Entonces, de nuevo, otro piropo que le expresa a su padre, la belleza. Muy curioso que la palabra belleza se emplea muy poco en el siglo XVI, aparece muy poco, y solamente la emplea San Juan de la Cruz en 6 ocasiones en toda su obra. Siempre emplea hermosura, la palabra hermosura que a él le gusta muchísimo, la hermosura de las criaturas creadas, la hermosura de Dios, del Verbo, pero belleza solamente en 6 ocasiones, y casi siempre se refiere al Padre, a Dios, la belleza de Dios. Y es una palabra culta, italiana, frente a hermosura, que es una palabra castellana evolucionada del latín, ¿no? Y la dulzura, pues, eh, mm, lo más tierno, amable, afable, dulce. Es decir, todo en él es pura ternura, puro amor,
pura delicadeza y, y nada más que puede hablar en esos términos, porque así lo vive él y así lo, lo, lo respiró él, ¿no? De tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Es decir, tú eres el soberano de todo lo creado, el rey de todo lo creado, ¿no? Entonces él le sigue hablando y le dice, iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía, en que tanto padece. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría y sacándola del lago, a ti te la volvería. De modo que está dispuesto, yo me emociono y todo porque me parece. Entonces es ya el proyecto de la muerte, dar la muerte y porque ella vida tenga, yo por ella moriría y la sacaría del lago de y a ti te la volvería. Es decir, él va a vivir los trabajos y la fatiga del ser humano, nuestro sufrimiento, nuestras debilidades, nuestra impotencia, mm, en fin, nuestra fragilidad y nuestro sufrimiento en que tanto padecemos, para que ella vida tenga, es decir, vida eterna tenga, yo por ella moriría. Él muere para que tengamos vida, vida eterna. Y yo por ella moriría, como efectivamente muere en la cruz. Y sacándola del lago, el lago quiere decir del mal, sacándola del mal, sacándola de la temporalidad, de la muerte absoluta, pues mm, a ti te la volvería, te la devuelvo, yo te la llevaría. Es decir, que lo que hace es sacarla de lo corporal, del lago, de lo corporal. Yo había entendido también que el lago podía ser como el infierno, o si no pero no, porque no se habla nunca en este momento de ahí, sino del lago más que nada de su limitación, de su, de su temporalidad, ¿no? Y a ti te la volvería. Y ahora ya pasamos a otro punto, ya el romance 8. Entonces llamó un arcángel, ya es la Anunciación, ya estamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Y esto lo dice de una manera muy simple. Entonces llamó un arcángel que San Gabriel se decía y enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en el cual la Trinidad de carne al verbo vestía. De modo que los tres, Padre, Hijo, Padre y el Espíritu Santo, visten al verbo, su traje va a ser la carne, la materia, como nosotros estamos hechos, de materia. Y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía. La obra de los tres, del Padre, del Espíritu Santo, pero el Padre y el Espíritu se encarnan en el Verbo y, y el Verbo se viste de la carne humana. Y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tiene, y el que tenía, si lo ponen presente, y el que tiene solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía. Por lo cual el Hijo de Dios y del hombre se decía. Siempre se dice el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Es decir, que Dios participa de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, y participa de la naturaleza humana. Y ya se cumple el misterio de la encarnación, de la anunciación. Y ya terminamos con el 9, el romance 9, que es el nacimiento, ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Esta parte también
la explica como un desposorio, como un matrimonio. De modo que, así como el desposado de su tálamo salía, el tálamo es el vientre de María. El lecho nupcial, en este caso, es el vientre de María del que sale el niño, ¿no? Y abrazado con su esposa es su madre, que en sus brazos la traía. Es decir, abrazado a su esposa, que en este caso es su madre, que en sus brazos la traía. En cual la graciosa madre es llena eres de gracia, ¿no? Llena eres de gracia, ser graciosa se refiere no solamente por la gracia que tuviera la Virgen como bonita y preciosa, sino también como la gracia divina, a la cual la graciosa madre, llena de gracia, ¿no? En un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Y es muy curioso que el pesebre, el, el Papa Ratzinger me parece que fue el, lo- eh, comentaba que el pesebre era como un adelanto del altar, donde está el cuerpo de Cristo, ¿no? El pesebre como un altar donde se pone el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entre unos animales que a la sazón había. Los hombres, hay una felicidad inmensa ya por cuando se anuncia que ya ha nacido el Mesías. Los hombres decía cantar en los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. También es interesante, porque los hombres dicen cantar, sin embargo los ángeles melodía, y emplea dos términos distintos. El cantar es popular, los cantares de gesta, cantarcillos, cantares populares, pero la melodía es una palabra griega, culta, viene de melos, miel, como melodiosa, armónica, y los ángeles, él sabe poner, precisar cada uno lo adecuado para el momento, ¿no? Festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Fijaos, la joya, como hay que llevar no recuerdo cómo se llama la palabra, pero llevar una dote, la dote que lleva, las joyas que lleva la esposa, que es la humanidad, es llanto y gemido. Con eso ya nos dice que ya es hombre, que va a sufrir como los hombres y que de alguna manera, pues, preludia lo que le espera. Dice que eran joyas que la esposa al desposorio traía y la madre estaba en pasmo, estaba sorprendida de que tal trueque veía. El llanto del hombre está en Dios y en el hombre la alegría. Los pastores tienen la alegría, pero el llanto, que es lo propio del hombre, el sufrimiento, lo acoge Dios, que es Cristo, ¿no? Que es el niño que acaba de nacer. Lo cual de el uno y del otro tan ajeno ser solía. Es decir, la alegría es de Dios y el dolor es del sufrimiento del hombre. Y aquí acaba los 9 romanos sin maternidad con el nacimiento y ahí se queda. Después, mm, mm, posteriormente escribió, o casi al mismo tiempo, escribió un poema bellísimo, era un cantar, era profano de un pastor que muere por su pastora y él lo convierte en divino. Y cuando descanse un poquito lo leeré. Si quería hacer alguna pregunta y así descanso, por favor. Gracias, perdonadme, pero después continuaré. Tengo, María Jesús, una pregunta que la escribí, porque así como pedí que todos Ah, escribieran la pregunta, perdón. la quise escribir también para no Mm, extenderme. mm. Y, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál era la relación que San Juan de la Cruz tenía con lo preternatural y con lo sobrenatural? Porque no parece ser nada abstracta, sino sumamente sentimental y existencial. Yo creo que él absolutamente cree en los ángeles. No sé verdaderamente la relación que pueda tener, igual que Santa Teresa, sí, él ve a los ángeles,
visiones no tuvo, pero yo creo que, por supuesto, había una relación, mm, no la, habla de los ángeles como para contextualizar lo que está diciendo del Evangelio. Los ángeles en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero no como algo propio y personal. Bien. Si quieren hacer preguntas, pueden escribirlas así también en el chat y se las vamos pasando a María Jesús. ¿Quieres, María Jesús, responder algunas más y luego cerrar o desarrollar alguna cosa más todavía para hoy? Yo solamente ya no pensaba hacer nada más. Lo único, si alguien quiere hacer algún comentario, pero sí que quiero ver, creo que lo tengo aquí en el texto, estas pinturas del Greco. Me interesa que la veáis. Mm, la última, veré la de la Trinidad del Greco. Esta es una imagen bellísima de la Virgen de la Angustia de Juan de Juni, que se parece un poco a la transverberación de Santa Teresa de Bernini, con esa expresión así como de éxtasis, ¿no? Pues quería aquí comentar, por ejemplo, en el entierro del conde Orgaz, lo que Víctor Hugo preguntaba ayer, la relación del Greco con el, con San Juan de la Cruz y el romance, fijado en el entierro del conde Orgaz, que hay una separación, una simetría perfecta entre el mundo divino y el mundo terreno. Los personajes de la época que aparecen en el entierro del conde Orgaz de Toledo y el mundo celestial, donde aparece la Virgen, Jesucristo, eh, los ángeles, los santos, y ahí están esperando a recibir el alma del conde del duque Orgaz. Y también en el anterior, que es el nacimiento, el nacimiento también aparece en los pastores, aparece la Virgen, San José y el niño, siempre en la parte superior los ángeles que con los colores dorados. Y, y finalmente quería comentar el, qué pena que no se vea más grande, pero es la Trinidad del Greco, que es un cuadro que a mí me apasiona, me parece de una belleza extraordinaria. Y observáis, también es muy simétrico, es una verticalidad, el Espíritu, el Padre y el Hijo están en una verticalidad y dividen el espacio, los ángeles a un lado, los ángeles a otro. Pero lo hermoso de ello es la luz dorada que aparece del espíritu. Es que no se ve muy bien de cerca, no creo que se pudiera acercar, no creo. Mira, sí, María Jesús, Sí, abajo a la derecha de esa ventana que tienes la sí, lupa. así, Dale sí, ahí y seguro se agranda. A ay, ver. se me ha ido. Aquí se puede ver así, ¿verdad? Un Sí, poquito mejor, ¿no? No, ya no lo veo. No. Vamos a ver. Vamos a dejarlo así porque creo que así se ve bien. sí. Se ve, el padre recoge al hijo ya muerto, es decir, que es una Trinidad donde el hijo ha fallecido, no es un hijo vivo, sino muerto, y lo recoge el padre. Y la figura es, en realidad es una piedad, es como la piedad de Miguel Ángel, pero que en lugar de ser la Virgen quien coge el cuerpo muerto de Cristo, es el Padre quien lo recoge. Y es un contraste entre ese cuerpo desnudo del Cristo, que de una belleza grandísima, enorme, frente a la cara de entre dolor y ternura del Padre, que es como una madre, de un padre-madre, ¿no? Y después ese color dorado del Espíritu que los ilumina y la tristeza de la cara de los ángeles, ¿no? Es lo que quería manifestar.
Y bueno, pues decir que en realidad el poema, como habréis visto, recoge todo. Aparece términos populares, términos filosóficos, teológicos, pero todo cercano. Es, parece que él lo ha estado meditando, lo ha estado viviendo, experimentando de una manera especial. Y mm, yo diría, terminaría con unas palabras que me gusta leer, porque digo, finalmente, desde que comenzamos a leer los romances sanjuanistas, y como hemos aclarado a lo largo de esta exposición, tenemos la sensación de que están realizados con extraordinaria fluidez, pues su pensamiento y su expresión lírica fluyen armónicamente. Parece que lo hubiera estado meditando y creando en su mente durante mucho tiempo. Es más, que lo que narra no es solo una síntesis de todos sus conocimientos bíblicos y teológicos exclusivamente, sino que ha experimentado a través de su vivencia mística el misterio de la unidad trinitaria, y todo expresado en clave amorosa como toda su obra. Es esto lo que provoca en el lector una profunda admiración ante la síntesis perfecta del credo eclesial, vertido en un género lírico popular como el romance y en un lenguaje impregnado de afectividad, de ternura y de sobria belleza. Y también decir que cómo sintetiza en 9 romances todo el dogma de la Trinidad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hace una síntesis perfecta. Y muchísimas gracias. Y si queréis hacer alguna pregunta, muchas gracias por oírme. Pregunta a Loli, ¿fue perseguido por este romance? No, porque no se publicó. Se hicieron copias y fuera del convento de las Carmelitas o de los descalzos, no lo vivieron, no. Dice Manolo, destacar también la maravillosa polifonía sacra de Tomás Luis de Victoria de la misma época. Sí, efectivamente. Es que en la época de San Juan de la Cruz y mm, del Padre Vitoria, de todo era extraordinario. Es una época de una eclosión artística y cultural intensa, profunda, llena de belleza, de elegancia, entre las clases populares también. Es decir, no es una cosa elitista exclusivamente, totalmente. Dice Vicky, dice María Jesús, la explicación es bellísima y la relación con el Antiguo Testamento me está gustando mucho entenderla. También nuestra relación humana, corporal, carnal, con toda la ternura del Padre. Y pregunta, ¿por qué le pusieron perdón, ¿por qué le pusieron Fray Juan de Santo Matías? Pues no lo sé, realmente mm, mm, seguramente los monjes dirían, pues, bueno, es el apóstol que sustituye a Judas, ¿no? O sea, el apóstol San Matías, y posiblemente pues le pareció adecuado y le gustaría. No dan una explicación especial. Dice Victorio, muchas gracias María Jesús, es tan bello este San Juan de la Cruz, todo amor, solo amor. Es verdad, Y así es. Manolo agrega, cuando estabas comentando esto de que convergía en este tiempo tanta creatividad, dice nuestro siglo de oro. Totalmente. Nuestro siglo de oro, el 16 y el 17, insuperable, totalmente. Maribel te agradece, dice gracias por transmitir de esta forma tan maravillosa a San Juan de la Cruz. Si tenéis alguna pregunta más, algo que haya quedado ahí en el tintero sobre lo que habló Se, hoy se María ha Jesús, entendido, me gustaría saber si me he explicado, si se ha entendido con claridad. yo creo que sí, mucho y que has Sí, transmitido toda la pasión que sientes también. gracias. Marcela dice, conmovida estoy, es difícil preguntar algo, lo explicas con tanta claridad que solo se me ocurre pedirte, ¿podrías con 3 palabras concretar su existencia en ti, como si fuera un pasado, presente, futuro, en un eternamente? Uy, qué pregunta, Marcela. Ah, para mí será un presente eterno.
un presente eterno. Es decir, en mi punto de referencia, cuando tengo duda en algo, digo, voy a ver San Juan, ah, esto es así, es auténtico, creo en ello. Es decir, Maribel, sí, sí, no, 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 por favor. Maribel Carrasco dice, se ha entendido muy bien. Gracias, muy Laura bien. dice, qué hermosa manera de expresar el amor con tal profundidad y ternura. Excelentemente explicado. Rocío dice, una clase magistral, enamorada de San Juan, gracias, gracias. Luz dice, se ha entendido maravillosamente, tu exposición muy clara. Me alegro. Me Ya alegro ves que sí. muchísimo de vuestra palabra porque digo, ay Dios mío, a ver si me expreso bien o no, verdaderamente. Iba a decir alguna cosa, pero se me ha ido. Pero ya me acordaré. Como mañana vamos a ver, mañana me resulta un poquito complejo porque es la trayectoria, la doctrina mística de San Juan de la Cruz. Entonces es bastante más complejo en el sentido de que explicarlo, casi preferiría ir leyéndolo despacito para que se vea cómo él va argumentando todo su proceso místico, qué es lo que hay que hacer para tener esa unión mística con Dios, porque eso se lo enseña a sus hermanos de orden, ¿no? Y entonces, pues a ver cómo trato de hacerlo lo más, mm, que no se haga aburrido y que sea mm, profundo al mismo tiempo. Pero vamos, lo intentaré. Sí. María Jesús, ¿quieres cerrar tú con una oración? Y así nos despedimos. Mm. ¿Te gustaría? Pues voy a ver, yo le pediría a San Juan de la Cruz, Padre, yo creo siempre en tu autenticidad y sé que es lo que tú me proyectaste. Todo lo que decía era auténtico, profundo, mm, amoroso y la verdad. Me has transmitido la verdad y en esa verdad quiero que se transmita, me gustaría, a toda la humanidad, porque seríamos divinos, tendríamos casi la naturaleza por participación de Dios. Te lo ruego. Amén. Bueno, muchísimas gracias a ti, María Jesús, por exponer Gracias a esto con vosotros por tanto oírme. corazón. Y gracias a todos los que han estado presentes hoy. Mañana tendremos la tercera y última parte, donde expondrá todo el pensamiento o el abordaje místico de San Juan de la Cruz. Y bueno, muchísimas gracias y gozo y paz para Gracias, todos. gracias. Muchas Hasta gracias. mañana. Gracias. Muchas gracias a todos por oírme. Gracias. Hasta pronto.